Me escuchan, ¿no? Bueno, buenas noches. Vamos a compartir una palabra de estoy medio afónico por tomar frío, por desobediente. No, no me abrigué bien y tomé frío y bueno, me atacó la tos con todo, así que ahora tengo que pagar la consecuencia. Así que bueno, vamos a compartir una palabra del Señor y bueno, espero que Dios nos siga hablando. El tema que quisiera tocar en esta prédica tiene que ver con la reconciliación. En la semana, creo que la semana pasada o el viernes, creo, Emiliano había compartido Efesios y me quedó, o sea, leí lo que él había compartido, pero me quedó seguir leyendo Efesios y me quedé en lo que el tema de la reconciliación por medio de la cruz, ¿no? Por medio de Cristo. Y tuve todos estos días, bueno, meditando en este versículo y leyéndolo. Y bueno, justo cuando Emiliano y Fede después me dijeron para compartir, y bueno, evidentemente tengo que compartirlo porque me fue hablando toda la semana, ¿no? Todos estos días. ¿No? Y este mensaje de la reconciliación, si bien para los que ya conocemos al Señor, podemos sobreentender que estamos reconciliados con Dios a través de Cristo, pero a veces es bueno recordar nuestra condición y hacer un paréntesis, perdón, un paralelo en lo que era nuestra vida y lo que es nuestra vida ahora. Lo que el Señor hizo en nosotros y lo que va a seguir haciendo, ¿no? Cómo estábamos antes. Y este mensaje de la reconciliación, aparte, nos refresca la memoria y nos recuerda que hay un mensaje que dar, ¿no? Un mensaje que ahora, bueno, se viene la fiesta de la primavera acá en el hogar, seguramente vamos a predicar al Señor. Todo evento que se tenga que hacer es para predicar al Señor, ¿no? Y creo que este mensaje de la reconciliación, hoy más que nunca, tiene que estar eh, bien claro en nuestra vida. Por eso quería compartir esta porción de la palabra que tiene que ver con la reconciliación, que cuando uno habla de reconciliar significa que algo que estaba quebrado, separado, se volvió, digamos, a reconciliar. Puede ser con una persona, con lo que sea, pero acá nuestra reconciliación es con Dios. En Génesis 3, el versículo 23, nos muestra cómo Dios tuvo que sacar al humano, o sea, al hombre, del Edén. ¿Por qué? Por desobediente. Hubo una separación, hubo un distanciamiento de lo que Dios había querido para nosotros y el camino que elegimos nosotros, ¿no? El que eligió el humano, el hombre. Y uno puede decir, bueno, fue Adán, no fui yo, pero en realidad, digamos, todos tenemos antes de Cristo esa esencia de desobedecer a Dios y de estar separado de Dios y a la vez saber que éramos enemigos de Dios. Tener bien claro eso, porque a veces nos olvidamos la condición en la que estábamos y reflexionar en esto, ¿no? Efesios 2, a partir del versículo 11 vamos a leer. Bueno, en Génesis, bueno, nos muestra la separación de cómo comenzó todo esto. Y sabemos ahora que en Cristo vamos a hacer algunos versículos, a tocar, pero vamos a ver cómo el Señor nos reconcilió mediante nuestro Señor Jesucristo con Dios. Sabemos que no hay otro mediador, no hay una religión, no hay un sistema, no hay nadie, no hay un humano que nos pueda reconciliar con Dios, sino que el único es Jesucristo. Eso debemos tenerlo bien en claro, bien concreto. Yo no voy a ser salvo ni me voy a reconciliar con Dios solamente con ir los domingos a la iglesia, con hacer alguna acción buena, o con leer mucho la Biblia, o con orar. No, es el único que nos puede reconciliar y acercarnos a Dios es Jesús. Y eso cada cristiano lo debe tener bien claro, que el único que nos reconcilió con Dios fue Jesucristo, fue Él mismo, ¿no? Así vamos a leer Efesios 2 a partir del versículo 11, dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hechas con mano, dice que en la carne.
Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo el principal la piedra del ángulo el mismo Jesucristo, perdón, el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Este versículo, estos versículos de este capítulo nos habla bien claramente que había una separación, digamos, había algo que nos separaba, una pared bien fuerte que nos separaba de ese amor de Dios. Hoy recordaba con una persona cómo era la vida de uno antes y cómo era la vida de uno ahora, cómo Dios cambió nuestra mente, cómo Dios cambió nuestro corazón, cómo Dios cambió nuestra forma de vivir. ¿Y de qué manera se consiguió todo eso? ¿De qué manera uno pudo vivir toda esa vida? Es solamente a través de Cristo, a través de la reconciliación con Dios, a través de la reconciliación en esa cruz, en esa obra que, que hizo el Señor en esa cruz, sacrificándose por nosotros, trayéndonos salvación, trayéndonos vida. Y si uno empieza a reflexionar cómo era la vida antes de Cristo, uno se va a encontrar, o en el pasado se va a encontrar pensando cómo era ese vacío que ya no lo vamos a poder vivir, lo vamos a poder recordar, pero ya ese vacío ya no está, ya no existe, porque ese lugar, ese vacío que había en nuestro corazón, lo ocupó Jesucristo. Recordaba con esta persona que antes para saciar ese vacío lo llenó con un montón de cosas, con una vida desordenada, con esto, con aquello, con lo otro. Pero cuando llegó Cristo, ese vacío ya no estaba. Cuando llegó esa reconciliación, esa volver a restablecer ese vínculo, empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar la vida de la persona, empezó a cambiar su esencia, empezó a cambiar su corazón. Hay unos versículos que quería que compartamos que está en Romanos 6, Romanos 6, Romanos 5, versículo 11. Dice, Romanos 5, versículo 11 dice así, no solo esto, sino que también nos gloriamos, bueno, perdón, vamos al 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora que la reconciliación. Nos afirma que el único que nos reconcilió es Jesucristo, es recordar y reflexionar en nosotros que el único que nos reconcilió con Dios es el Señor Jesucristo. Pareciera que
que uno es insistente con este tema, pero hoy en día debemos tener bien claro quién nos acercó a Dios, quién nos transformó la vida, quién nos resignificó lo que es vivir en una vida feliz, una vida de bendición. Aún cuando podamos pasar adversidades, sabemos que estando en Dios podemos sobrellevar esas cargas. Estando en Dios podemos afrontar situaciones que en otro tiempo no las podríamos afrontar seguramente. O nos costaría muchísimo, pero sabemos que mediante esta reconciliación, el Señor de esta obra, pudimos tener esa tranquilidad y esa paz, ¿no? Porque acá en Romanos nos habla bien claro, dice, porque siendo enemigos, a mí esa palabra enemigo, cuando me hablaron de que yo antes era enemigo, yo decía, pero yo no hacía nada malo comparado con un delincuente, comparado con un, no sé, asesino, comparado, no sé, con tipos que matan gente. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo era enemigo de Dios? Yo no hice tantas cosas graves, digamos, o sea, según mi razonamiento, ¿no? Pero cuando entendí cuál era esa enemistad de la cual me hablaba la Biblia, cuando comprendí cuál era esa enemistad de la cual la palabra me confrontaba, pude comprender que la enemistad con Dios era de que no había forma de yo acercarme a Él si no era a través de su Hijo Jesucristo. Pude comprender que estaba del bando opuesto antes del Señor. Pero un día alguien me habló de Cristo, un día alguien me puso, digamos, el Evangelio del Señor, me habló del Señor Jesucristo, y hoy puedo decir que estoy reconciliado con Dios. Hoy puedo comprender que ya no existe esa enemistad. Hoy puedo comprender que mi vida tiene sentido verdadero. Puedo comprender que mi vida tiene un futuro que ya lo estoy viviendo, que es junto al Señor. Hoy puedo estar viviendo en esta tierra, todo, pero ya sé que estoy viviendo junto con el Señor. Ya sé que mi vida, la salvación, el problema, que era el pecado, eh, el gran problema que estaba sobrellevando, ya está arreglado a través de Jesucristo. Esa enemistad ya está arreglada a través de Jesucristo. Ya Dios me ve a través de su Hijo Jesucristo. Ya no me ve a través de ese Damián que vivió una vida fuera de sus caminos, sino que me ve a través de su Hijo Jesucristo. Seguramente con imperfecciones, pero siendo regenerado diariamente, siendo trabajado y ministrado diariamente por el Señor. Por eso, Pablo, cuando habla de estos temas, de la salvación, a mí me gusta mucho porque nos muestra cómo éramos antes y cómo estamos ahora. Nos muestra la vida que llevamos y la vida que debemos llevar. La vida que debemos comprender, entender para llevar una vida en el Señor. Y a veces el recordar estas cosas nos hace reflexionar de qué privilegio es ser un hijo de Dios, qué privilegio es haber sido reconciliados con Dios. Hoy hay una sociedad que está enemistada totalmente contra Dios, enemistada contra un montón de cosas. La gente hoy vemos en la calle, en los lugares donde nos podamos mover, aún nuestra familia, algunos familiares, no tienen esperanza. No hay esperanza para ellos. Están cansados, hastiados de lo que le está sucediendo. Y uno obviamente le predica del Señor, ¿no? Y sabemos el privilegio y la bendición de poder confiar en el Señor. Y esto fue a través de la obra del Señor. Hay otra de las cosas que me gustaría que leamos, porque la reconciliación también tiene porque la recibimos, pero también tiene una función que cumplir en esta tierra. Este ministerio que Dios nos dio, es predicar de Jesucristo, es predicar del Señor. A mí el tema de ir a los seminarios, de estudiar la palabra, siempre, gracias al Señor, siempre me gustó y me lo disfruté y lo hice. Pero muchas veces pensamos que debemos tener un seminario completo para poder hablar de Jesucristo. Bueno, eso es mentira, no. Podés hablar de Jesucristo con tu vida.
pero verdaderamente construir una vida consagrada al Señor. Vamos a ir a 2 Corintios 5, a partir del versículo 18. Dice así. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino encargó a nosotros dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué nos dice, hermanos? No solamente que fuimos reconciliados, sino que empezó una nueva vida, que ya esa pared no estaba, que ya esa enemistad no estaba, perdón, que no está, que ya ese vacío no está. Una vez que entendemos, comprendemos, que nos damos cuenta de lo que Dios hizo en nosotros, ahora hay una tarea que hablar, hay una tarea que cumplir, que es hablar desde Cristo, que es tomar este ministerio de la reconciliación y salir a la calle. Y cuando digo a la calle, no solamente a la calle literalmente, sino a tu familia, al entorno donde te mueves, a hablar del Señor Jesucristo, a hablar del Señor Jesucristo. Por eso hay una tarea concreta que Dios nos encargó, que es predicar del Señor. Cada uno de nosotros tenemos personas a la cual sabemos que necesita Cristo, que a veces esa persona confiesa no tener esperanza. Bueno, ese es el mensaje que debemos dar. Ese es el mensaje que debemos dar. Ese es el corazón que debemos tener, que como a nosotros nos compartieron de Dios, como a nosotros nos compartieron del Evangelio de Cristo, hoy nosotros debemos compartirlo con él. Este ministerio de la reconciliación cumplió una función en nosotros, pero ahora tenemos que activarla para predicarle a otras personas. Este ministerio debe continuar. Este ministerio no se termina hasta que venga el Señor Jesucristo. Y esa tarea no se la encargó a las piedras, no se la encargó no sé, a los patos, a los caballos, se la encargó a nosotros. La responsabilidad de predicar al Señor nos la dio a nosotros. Tranquilamente el Señor podía utilizar la naturaleza, lo que Él creó, que de alguna manera también lo cumple, ¿no? Porque cuando uno ve la creación de Dios sabe que hay un Dios, y aún los que no conocen al Señor, a Dios, saben que hay un Dios, ¿no? Con la misma naturaleza, pero hay un mensaje que dar, hay un mensaje que debe fluir en esta sociedad, que es el mensaje de Jesucristo. Cada uno de nosotros, Dios nos dio distintas capacidades, distintos dones, distintas cosas que nos quiso dar por su gracia, por su misericordia. Bueno, debemos ponerla en práctica. Cada uno tendrá testimonio de cómo hablar del Señor a las personas, cómo poder llegar a esas personas, pero no dejar de hacerlo, querido, no dejar de hablar del Señor, no dejar de orar por nuestra familia, no dejar de orar por, por nuestro entorno, por nuestro barrio, por aún a las personas que nos hicieron daño, que nos hacen daño, ¿no? Orar para que Cristo llegue a su corazón. Yo siempre cuento el testimonio, porque es lo más cercano mío, el testimonio de mis padres. Mi mamá y mi papá, bueno, se acercaron al Señor hace 4 años, pero yo, mucho tiempo antes, estuve orando por ellos. Y yo recuerdo que cuando volvía de la iglesia, de las reuniones, volvía, bueno, contento porque había escuchado un lindo mensaje y todo aquello, pero llegaba a mi casa y me encontraba con un infierno, porque literalmente me lo hacían vivir. Me empezaban a decir de todo a una, hasta me decían malas palabras. Y yo recuerdo de irme a mi pieza y me encerraba ahí y decía, Señor, lo dejo en tus manos. Me costaba decirlo porque me enojaba por el momento. Pero le decía, Señor, yo confío que vos algún día vas a hacer la obra en ella.
Y así oré diariamente, diariamente, durante casi 7 años, más o menos, 7, 8 años. Hasta que recuerdo que un día ellos eran de alguna manera, cada tanto, algún evento especial, por ahí se acercaban a la iglesia. Y una noche era una reunión que nos visitaba alguien y bueno, se acercaron, porque había una amistad con ese pastor. Y recuerdo que ese día mi papá, que bueno, algún día espero lo conozcan, es un gringo con cara de malo, pero malo, malo, así bien serio. Veo que yo soy serio, bueno, él es mucho más serio, él es mucho más cara así de piedra, pero nunca le había visto una lágrima en eso. Y ese día me recuerdo verlo arrodillado, hablando con Dios, ¿no? Porque yo las palabras que decía era gracias a Dios, perdón Dios, mi mamá también una persona, bueno, mi mamá, contrario a mi mamá, es una más peticita, chiquitita, morochita, y me acuerdo que también era una persona que bastante dura, y sin embargo ese día también estaba pidiéndole a Dios, agradeciéndole a Dios y bueno, y pidiéndole perdón al Señor. Y no me olvido más o sea, que eso me impulsó, digamos, a nunca dejé de predicar el Señor, nunca dejé de hablar de Cristo a la persona, de mostrarle que esto no es una religión, que esto no es una filosofía no es algo que podamos hacerlo intelectualmente, no, esto es una vida que Cristo, el único que pudo cambiarla fue Él. Y el cambio no empezó de afuera, digamos, con actos exteriores, sino empezó de adentro, viviendo ese ministerio de esa reconciliación con Dios, que hizo que en mi caso, por ejemplo, yo no tenía paz y no tenía descanso, no podía dormir, tenía insomnio, todas esas cosas que son flagelos de este tiempo, ¿no? Y recuerdo que mi primer encuentro, mi primer vínculo con el Señor fue que después de que me hablaron de Dios y que bueno, que le pedí perdón al Señor, pero realmente no lo tomé muy así, sino que fue algo más como lo hice más que nada por agradar a la otra persona. Y me acuerdo que esa noche pude dormir y pude tener descanso y a partir de ahí cambió todo mi vida. Por eso, hermanos, que este mensaje de Efesios nos haga reflexionar y digamos, de alguna manera, como hace Pablo, que nos muestra cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora, cómo cómo era nuestra relación con Dios antes y cómo lo es ahora, cómo resolvemos nuestras dificultades, nuestros problemas, cómo los resolvíamos antes y cómo los resolvemos ahora. A veces es lindo ese ejercicio de comparar, cómo vivíamos y cómo vivimos hoy. Es como hacer una línea y decir, bueno, este tema yo lo resolví de esta manera, pero ahora lo resuelvo de esta manera. Porque en la ecuación está Dios. En la otra ecuación del otro lado de la línea no estaba Dios. Y era todo un caos. Ahora puede haber problemas, dificultades, pero está Dios en la ecuación. Ya no estamos solos. Ya el sentido de soledad, digamos, no es tan fuerte, sino que sabemos que está Dios con nosotros. Sabemos que Él nos acompaña y tenemos la promesa que Él va a estar siempre con nosotros. Son promesas que son verdad, no son palabras que se dijeron por ahí, no, son verdades, porque lo podemos sentir, lo podemos vivir a esa presencia de Dios en nuestras vidas. Aún en medio de un montón de problemas que podamos tener, el Señor está con nosotros. El Señor y va a seguir estando con nosotros, pero ahora sería egoísta de nuestra parte, perdón, callarnos la boca. Sería egoísta que nuestra vida sea solamente vivir esto y callarnos la boca, sino el lindo es que podamos esta vida que estamos llevando que compartirla con otros. Yo creo que el mensaje y la reflexión de hoy, que lo que nos habla de la reconciliación, que nos recuerda un poco, nos acomoda un poquito eh, las cosas, pero también que nos desafía a que podamos predicar de
de Jesucristo a las personas. Nos marca un desafío de que no debemos callarnos, no debemos callarnos, no debemos dejar de hablar de Jesucristo, no debemos dejar de compartirlo a nuestro entorno, a nuestra familia, aún entre hermanos, compartir la palabra del Señor, porque es lo que va a traer vida a nosotros. Yo el otro día le comentaba a una hermana que a mí, cómo Dios me restauró mi vida fue a través de la palabra. No hubo grandes acontecimientos, sino que fue a través de leer la Biblia, torturarlo con preguntas al pastor que estaba en ese tiempo conmigo. Y fue, digamos, fue día a día, fue cambiando mi vida y aún hasta el día de hoy lo sigo haciendo. La perfección va a estar cuando estemos con el Señor. Nuestra vida, digamos, perfecta va a ser cuando estemos con el Señor. Por eso, hermanos, que este mensaje nos haga reflexionar, pero también que nos desafíe a poder predicar del Señor. Que no nos callemos la boca, no dejemos de hablar de Jesucristo, no dejemos de hablar de la palabra de Dios, de lo que el Señor hizo en nosotros. Así que, bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga, gracias por la oportunidad de poder hacerlo. Para mí es un privilegio y nunca dejo de tener, capaz que ustedes no me ven, pero estaba nervioso, pero porque es la palabra de Dios. Si el día que perdamos ese respeto de lo que es la palabra de Dios, estamos fritos. Por eso siempre uno debe saber que la palabra de Dios no es cualquier cosa, sino que fue inspirada por el mismo Dios y escrita por hombres, pero tiene vida, tiene vida esa palabra, no tiene actualidad. Y va a ser la que va a hacer que nuestra vida cambie y la vida de los demás. Bueno, Dios lo bendiga mucho y bueno, seguirá con la reunión.